En el año 1801, en Baviera, Estado Federal de Alemania, nació Franz Javier Forgó, fruto de la unión libre de su madre, la señora Ana María Dilch, quien a la edad de 5 años se lo llevó a vivir a Francia, en específico a la localidad de Pau, ubicada en Aquitania, lugar donde nunca realizó los requerimientos necesarios para adquirir un domicilio, conforme lo establecía la legislación francesa. Posteriormente, la señora Ana María Ditch contrajo matrimonio con un ciudadano francés, adquiriendo ella la nacionalidad francesa. Franz Javier Forgó hizo toda su vida en Pau y contrajo matrimonio con una adinerada francesa. Sin embargo, estos se separaron y él murió en el año 1869 a los 68 años de edad. Al morir no tenía ni esposa ni descendientes, solamente parientes colaterales del lado materno. Al momento de fallecer, Forgó tampoco dejó un testamento, pero sí dejó un sustancioso patrimonio compuesto por bienes muebles. El litigio se entabló entre algunos parientes colaterales de la madre del señor Forgó y el fisco francés, en torno al patrimonio mobiliario situado en Francia. Los colaterales invocaban el derecho bávaro, ya que según este ellos eran los que heredan. Su pretensión estaba basada en el Codex Maximilianus Bavaricus de 1756, según el cual heredaban los parientes colaterales a falta de descendencia del causante. El fisco francés basó su argumentación en las leyes francesas, específicamente en el artículo 768 del Código Civil, sustentando que la sucesión se regía por el derecho del lugar del domicilio de derecho. Según la norma de conflicto francesa, y que como Forgó no lo había constituido nunca en Francia, a pesar de que vivió toda su vida en este país, le resultaba aplicable el derecho de Baviera, por ser en ese lugar donde tenía su domicilio de derecho, pero que era necesario consultar el derecho sucesorio bávaro para saber cuál era la legislación. En ese mismo tenor sostuvo el fisco francés que el Código Maximiliano Bavárico sometía la sucesión a la ley del domicilio de hecho del causante, o sea, la ley de Francia. Como el derecho civil francés disponía que ante la inexistencia de descendientes y de cónyuge heredara el fisco, no les correspondía derecho alguno a los colaterales de la madre del causante. Se trataba de una acción relativa a la sucesión mobiliaria dejada por Franz Forgó al momento de su muerte. La cuestión originaria de la controversia fue el hecho de que el Código Civil francés condicionaba la adquisición de un domicilio en Francia a la obtención por parte del interesado domicilio. Sin embargo, Forgó nunca lo solicitó y por tanto jamás obtuvo tal documento que le estableciera domicilio en el Estado francés. Es por este hecho que muchos consideraban que Forgó solo tenía un domicilio de hecho en Francia, estimando que su domicilio de derecho era Baviera, puesto que era su lugar de nacimiento. Los parientes colaterales de Forgó ejercitaron la acción de petición de la herencia basados en que su derecho estaba reconocido en el Código Bávaro, aplicable en virtud de una norma de conflicto francesa, según la cual la sucesión mobiliaria debía regirse por el último domicilio del causante. En primera instancia, el juzgado de Pau resolvió que Forgó no tenía domicilio en Francia, sino en Baviera, y como la ley bávara dispone que la sucesión sobre los bienes muebles se rige por la ley de su situación, era aplicable la legislación francesa por el claro reenvío de esta última, y por tanto, consiguiente heredaba el fisco francés. Por lo tanto, los parientes colaterales de Forgó recurrieron al tribunal y este dictó una sentencia estimatoria de la pretensión de los parientes de Forgó, al decidir que la ley aplicable a la sucesión era la del domicilio del derecho del difunto, o sea, la ley bávara. Por lo tanto, no había más que consultar al Código Bávaro y únicamente había que proceder conforme a sus disposiciones sucesorias a la entrega de los bienes. Los abogados fiscales franceses comenzaron a estudiar la ley bávara y descubrieron que ella contenía a su vez una regla de derecho internacional privado, por medio de la cual el reenvío iba a ser su entrada en la jurisprudencia. Sostuvieron que el Código Civil bávaro era evidentemente aplicable al caso, ya que así lo declaraba la norma del conflicto francesa, es decir,
establecía una regla cuya dirección a las sucesiones mobiliarias quedaban sometidas a la ley del lugar del domicilio efectivo del de cuyos. En segunda instancia, se dispuso que la norma indirecta francesa aplicara a la sucesión sobre muebles el derecho del domicilio del dueño, es decir, la legislación bávara, y por ello otorgó la razón a los colaterales de la madre de Forgo. Esta tesis había sido rechazada por los jueces del Tribunal de Pau. Sin embargo, la astucia de los fiscales franceses fue mayor y dedujeron entonces someter un recurso de casación en contra de la sentencia de la Corte de Apelación de Burdeos, sosteniendo que, al aplicar falsamente la ley bávara, el tribunal había violado indirectamente la ley francesa. Ante esta situación, la Corte de Casación francesa decidió que la norma de Francia declarara aplicable a la sucesión de muebles el derecho bávaro, por ser el del domicilio del dueño, y que, por derecho bávaro, debe entenderse todo el conjunto del derecho bávaro, y que como para los fines del derecho internacional privado bávaro declara aplicables a todas las cosas muebles e inmuebles la ley de su situación y a las sucesiones la ley del domicilio efectivo del causante, es claro que por aplicación del derecho internacional privado bávaro, este remite al derecho civil francés. En consecuencia, heredaba el fisco francés, dando paso así a la entrada del reenvío en la jurisprudencia internacional. Como dijimos, el reenvío fue admitido en un criterio jurisprudencial establecido el 24 de junio de 1878 por la Corte de Casación de Francia con relación al Affaire Forgo. En un principio, la legislación francesa no es la competente para resolver, resulta serlo en facultad al derecho internacional privado y a la norma de reenvío contenida en la ley bávara, pues resulta que siguiendo los lineamientos, el señor Forgo jamás adquirió su domicilio en Francia. Por esta razón, debe resolverse su sucesión con la legislación bávara, y al revisar la legislación bávara se encuentra que tiene un componente de derecho internacional privado, como lo es el reenvío, al decir que deben someterse los bienes en materia de sucesión al lugar en donde se encuentren contenidos, que para el caso concreto es en Francia. Por esta razón, debe la legislación francesa resolver, y la Corte adjudica los bienes del señor Forgo al fisco francés y no a sus familiares maternos como lo había hecho la legislación bávara. Con este caso entra en vigencia de forma jurisprudencial el reenvío. Ahora bien, entiéndase reenvío como un mecanismo de solución a los conflictos negativos de jurisdicción, es decir, aquellos que nacen cuando en una relación de derecho privado hay un elemento extranjero relevante y surgen dos o más legislaciones de distintos ordenamientos jurídicos y ninguna de ellas se atribuye competencia a sí misma para resolver el asunto, sino que cada una da competencia a una legislación extranjera. Existen dos grados de reenvío. El primero es cuando la norma de conflicto del foro se remite al derecho extranjero y la norma de conflicto de ese derecho extranjero se vuelve a remitir al derecho de foro, es decir, nuestro caso en concreto. Y el segundo grado es cuando la norma de conflicto del foro se remite al derecho extranjero y la norma de conflicto de ese derecho extranjero se remite a otro derecho extranjero diferente a los dos anteriores.